O me das esa tarjeta ahora mismo, o tomas tus cosas y te largas de mi casa. Ivana gritó esas palabras mientras yo sostenía mi plato de sopa tibia. Cuando moví la cabeza en un no silencioso, ella arrancó el plato de mis manos y lo arrojó al suelo con tanta fuerza que los pedazos de porcelana se esparcieron por mis pies descalzos. La sopa caliente se derramó por el piso de la cocina que había limpiado por la mañana, manchando mis calcetines blancos. Entonces lárgate de aquí, ahora. Mi propia hija de 38 años gritó esas palabras mientras me miraba con desprecio total. Leonel, su novio, estaba recostado en la puerta de la cocina sonriendo, como si estuviera viendo un espectáculo divertido. A los 65 años, después de criar a esta niña sola, de trabajar como enfermera durante 40 años para darle todo lo que necesitaba, estaba siendo expulsada de mi propia casa por una hija que no trabajaba desde hacía 2 años. Pero mientras miraba los pedazos en el suelo, algo dentro de mí no se rompió junto con esa porcelana. Al contrario, algo muy frío y calculado comenzó a despertar. Me quedé allí parada, sintiendo la humedad de la sopa filtrándose por mis calcetines. Ivana respiraba agitadamente, esperando que yo gritara, que llorara, que suplicara como tantas veces antes. Leonel se acercó y puso su brazo alrededor de ella, como protegiéndola de mí, como si yo fuera la amenaza en esta escena. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con esa sonrisa burlona que había aprendido a odiar en los últimos 6 meses. «Ya oyó, señora Adelina», dijo Leonel con esa voz pastosa que usaba cuando quería sonar amenazante. «O coopera o se va. Nosotros ya no podemos mantenerla aquí sin que contribuya. Mantenerme. En mi propia casa, con mi propia pensión, con mis propios ahorros que ellos habían estado vaciando poco a poco durante meses». Sentí una risa amarga formándose en mi garganta, pero no la dejé salir. No todavía. No, mamá, no me hagas repetirlo. Ivana cruzó los brazos, mirándome como si fuera una niña desobediente. Necesitamos esa tarjeta para los gastos de la casa. Tú no puedes manejar el dinero sola, ya lo sabes. Siempre te confundes con las cuentas. Mentira. Yo había manejado las finanzas de esta casa durante 40 años. Había criado a Ivana con mi salario de enfermera. Había pagado cada ladrillo de estas paredes, cada mueble, cada plato que ahora yacía roto a mis pies. Pero desde que Leonel llegó a nuestras vidas, todo había cambiado. Primero fueron las sugerencias amables sobre optimizar mis gastos. Después vinieron las quejas sobre que yo gastaba demasiado en tonterías, como mi medicina para la presión, o el café que me gustaba comprar en la tienda de la esquina. Los vecinos nos ven pidiendo prestado para el supermercado. Continuó Ivana, su voz subiendo de tono. Es vergonzoso. Tú tienes el dinero ahí guardado como una egoísta mientras nosotros pasamos necesidad. Necesidad. Leonel llevaba zapatos, nuevos que costaban más que mi pensión mensual. Ivana se había hecho las uñas la semana pasada y tenía citas en el salón cada 15 días. Su necesidad consistía en mantener un estilo de vida que yo financiaba mientras ellos no movían un dedo para trabajar. Además, Leonel se acercó más. Su aliento olía a cerveza, aunque apenas eran las 6 de la tarde. Usted ya está mayor, señora. No necesita andar cargando tarjetas y efectivo. Es peligroso para una persona de su edad. Nosotros podemos manejar todo por usted, por mí, como si fuera un favor. Como si no supieran que cada peso que gastaban salía de mi cuenta, de mi trabajo, de mi vida entera dedicada a construir algo que ahora querían arrebatarme. Ivana se agachó y comenzó a recoger los pedazos más grandes de porcelana, haciendo ruido deliberadamente, suspirando fuerte para que yo notara su sacrificio de limpiar el desastre que ella misma había creado. Mira lo que hiciste que pasara, murmuró sin mirarme.
Ahora tengo que limpiar esto. Lo que yo hice que pasara. Como si mi negativa a entregarles mi libertad financiera fuera la causa de su violencia. Como si proteger lo que era mío fuera un crimen que merecía castigo. Me agaché lentamente y comencé a ayudar a recoger los pedazos. Cada fragmento de porcelana que tocaba era una memoria. Ese plato formaba parte del juego que me había regalado mi esposo Roberto para nuestro 10º aniversario. Lo habíamos usado en cenas familiares, en cumpleaños de Ivana, en noches tranquilas cuando éramos felices. Ahora estaba destruido, como tantas otras cosas en esta casa. «Déjalo». Ivana me apartó la mano bruscamente. «Ya bastante daño has hecho». Me incorporé despacio, sintiendo el peso de mis 65 años en las rodillas, en la espalda, en el corazón que latía demasiado rápido. Leonel me observaba con esa mirada que había perfeccionado. Una mezcla de lástima y desprecio, como si fuera un animal viejo que había que sacrificar por compasión. «¿Entonces qué va a ser, señora Adelina?» Su voz se había vuelto más suave, más peligrosa. «¿La tarjeta o busca dónde quedarse esta noche?» Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, escuchando los ruidos que venían de la sala. La televisión a todo volumen, las risas de Leonel, el sonido de botellas chocando contra la mesa de centro que había comprado cuando Ivana tenía 12 años. Podía oír sus conversaciones, fragmentos de palabras que se filtraban por las paredes delgadas de esta casa que construí con tanto amor y que ahora se había convertido en mi prisión. «Ya verás que mañana nos da la tarjeta». Escuché la voz de Ivana, más relajada ahora que creía haber ganado la batalla. Siempre cede cuando la presiono un poco. Un poco. Llamaba un poco a lo que había pasado en la cocina. A los gritos, a la humillación, a los pedazos de porcelana que aún podía sentir cortándome los pies cada vez que cerraba los ojos. Para ella, eso era solo un poco de presión, como apretar un tubo de pasta dental. «Tienes que ser más firme, con ella», respondió Leonel. «Los viejos son como niños, hay que ponerles límites claros». Mi abuela era igual, siempre aferrada a su dinero como si se lo fuera a llevar a la tumba. Su abuela. Me preguntaba si la abuela de Leonel había trabajado 40 años cuidando enfermos, limpiando heridas, sosteniendo las manos de moribundos, mientras sus familias lloraban en los pasillos del hospital. Me preguntaba si ella también había criado sola a sus hijos, si había pagado colegios, uniformes, útiles, cumpleaños, todo con el sueldo de una enfermera que nunca fue suficiente, pero que siempre estiré hasta donde pude. «Lo que no entiendo es por qué se pone tan difícil», continuó Ivana. «Literalmente no tiene en qué más gastar. No sale, no tiene amigas, no compra ropa. Solo está ahí acumulando dinero sin sentido». «No tengo amigas». Esas palabras se clavaron en mi pecho como una astilla. Era cierto que hacía meses no veía a Eliana, mi compañera de tantos años en el hospital, pero no era porque no quisiera. Era porque cada vez que intentaba hacer planes, surgía algo. Ivana necesitaba que le cuidara la casa mientras salía, o Leonel se enfermaba misteriosamente y requería atención, o había alguna emergencia financiera que solo yo podía resolver. Me levanté en silencio y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces de las casas vecinas se veían cálidas, acogedoras. Podía imaginar a las familias cenando juntas, conversando sobre sus días, compartiendo momentos que yo había perdido desde que Leonel llegó a nuestras vidas. Desde que mi casa se convirtió en un hotel donde yo era la empleada no remunerada. «Mañana hablo con ella más seriamente», escuché que decía Leonel. «Si no coopera, tendremos que tomar medidas más drásticas. Medidas más drásticas». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras regresaba a la cama. ¿Qué podía ser más drástico que lo que ya estaban haciendo?
¿Qué seguía después de los gritos, de la humillación, de convertir mi propia casa en territorio enemigo? Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué la fotografía que guardaba ahí desde hacía años. Roberto y yo el día de nuestra boda, jóvenes, sonrientes, llenos de planes y esperanzas. Él había muerto cuando Ivana tenía 16 años, demasiado pronto para ver en qué se convertiría la niña que habíamos criado con tanto amor. Demasiado pronto para ayudarme a entender dónde habíamos fallado como padres. Roberto, susurré a la fotografía. No sé qué hacer. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. Sí sabía qué hacer. Lo había sabido desde el momento en que vi los pedazos de porcelana en el suelo, de mi cocina. La diferencia era que ahora, por primera vez en meses, estaba dispuesta a hacerlo. Me dirigí al closet y saqué una caja que tenía guardada en la parte más alta, detrás de las frazadas de invierno. Adentro estaban todos los documentos importantes, las escrituras de la casa, los papeles del banco, mi testamento, las pólizas de seguro, todo lo que había acumulado durante décadas de trabajo responsable y planificación cuidadosa. Tomé mi teléfono celular, ese que Ivana siempre criticaba diciendo que era muy viejo, muy lento, muy innecesario para alguien de mi edad. Busqué un número que no había marcado en meses, pero que aún recordaba de memoria. Eliana contestó al tercer timbrazo. ¿Adelina? ¿Estás bien? Son las 11 de la noche. Su voz sonaba preocupada, cariñosa, real. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a alguien hablarme sin exigir algo a cambio, sin calcularlo todo, sin medir cada palabra para ver qué podía sacar de mí. «Eliana». Mi voz se quebró por primera vez en el día. «Necesito tu ayuda». «Dime, mi amor, ¿qué pasa?» Y entonces, en susurros para que no me escucharan desde la sala, le conté todo. Le conté sobre los últimos 6 meses, sobre Leonel, sobre las exigencias, sobre el plato roto, sobre las amenazas. Le conté sobre cómo mi propia hija me veía como un obstáculo, como una fuente de dinero que se estaba secando demasiado lento para su gusto. Eliana me escuchó en silencio, interrumpiendo, solo para hacer preguntas específicas, para entender mejor la situación. Cuando terminé, hubo un momento de silencio que me asustó. «Adelina», dijo finalmente, «tienes que salir de ahí. No puedo. Es mi casa». «Es tu casa, pero ya no es tu hogar, y ellos no van a parar. Esto va a empeorar». Sabía que tenía razón. En el fondo lo había sabido durante semanas. Cada día era un poco peor que el anterior. Cada exigencia un poco más agresiva. Cada humillación un poco más profunda. ¿Qué puedo hacer? «Mañana cuando se vayan vienes a mi casa. Traes tus documentos, tu ropa, lo que necesites. Después vemos cómo arreglar el resto». El resto. Como si fuera tan simple. Como si pudiera simplemente caminar hacia la puerta y dejar atrás 40 años de mi vida, todos mis recuerdos, todo lo que había construido. Pero mientras escuchaba las risas que venían de mi sala, las risas de 2 personas que celebraban mi miseria, entendí que tal vez era exactamente así de simple. Tal vez la complicada era yo, aferradas a un pasado que ya no existía, a una hija que había dejado de amarme hace mucho tiempo. «Está bien», susurré. «Mañana voy». La mañana llegó con el sonido de la ducha corriendo y las voces de Ivana y Leonel discutiendo sobre quién había terminado el champú caro que habían comprado con mi dinero la semana pasada. Me quedé en la cama hasta que escuché la puerta principal cerrarse con fuerza. Sabía que no regresarían hasta la tarde, porque los viernes siempre iban a almorzar con los amigos de Leonel, esos que me miraban con lástima cuando venían a casa y susurraban entre ellos sobre la vieja que no entiende que ya no es su época. Me levanté despacio,
sintiendo cada uno de mis 65 años en las articulaciones que protestaban después de una noche sin dormir. Caminé hasta la cocina y vi que habían dejado los platos sucios del desayuno en el fregadero, como siempre. La escoba estaba en el mismo lugar donde la había dejado anoche, después de limpiar los pedazos de mi plato roto. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes. Preparé café, ese ritual matutino que había mantenido durante décadas, incluso cuando Roberto estaba vivo y compartíamos estas mañanas silenciosas antes de que cada uno se fuera a trabajar. El aroma llenó la cocina y por un momento pude fingir que todo estaba bien, que Ivana era todavía mi niña, que Leonel no existía, que mi casa seguía siendo mi refugio. Pero cuando abrí la alacena para sacar azúcar, encontré que habían movido todo de lugar otra vez. Era algo que hacían seguido. Reorganizar mis cosas, cambiar la ubicación de los productos que había mantenido en el mismo sitio durante años. Para optimizar el espacio, decían. En realidad lo hacían para recordarme que ya nada era mío, que incluso en mi propia cocina, yo era una invitada que debía adaptarse a sus reglas. Tomé mi café parada junto a la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante tantos años. Las rosas que Roberto me había ayudado a plantar para nuestro primer aniversario en esta casa estaban descuidadas, llenas de maleza. Leonel había sugerido que las cortáramos para modernizar el patio, pero la verdad era que él quería ese espacio para poner una parrilla donde hacer asados con sus amigos, mientras yo servía y limpiaba como una empleada. Terminé el café y fui a mi habitación. Saqué una bolsa vieja de viaje, esa que había usado para los pocos viajes que Roberto y yo habíamos hecho cuando teníamos algo de dinero extra. Comencé a empacar en silencio. Ropa interior, algunas blusas, un pantalón, la medicina para la presión, la fotografía de mi boda, mis documentos importantes. Cada cosa que ponía en la bolsa era una decisión. ¿Llevar el collar que me había regalado Roberto? Sí. La blusa azul que me había comprado el año pasado y que Ivana siempre criticaba diciendo que me hacía ver más vieja. También. El perfume que usaba solo en ocasiones especiales, porque era caro. Por supuesto. Cuando la bolsa estuvo lista me senté en la cama y marqué el número de Eliana. Esta vez contestó inmediatamente. ¿Ya se fueron? Sí. Acabo de terminar de empacar. ¿Trajiste todos los papeles importantes? Todos. Las escrituras, los documentos del banco, el testamento, todo. Perfecto. ¿Quieres que vaya por ti o puedes llegar sola? Era una pregunta más complicada de lo que parecía. Podía tomar un taxi. Eso era fácil. Pero hacerlo significaría que realmente me estaba yendo, que estaba admitiendo que mi propia hija me había echado de mi casa, que había perdido la guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Puedo llegar sola. Dame una hora. Te espero con almuerzo preparado. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi habitación. Las paredes que había pintado cuando nos mudamos aquí, el espejo donde me había peinado para ir a trabajar durante tantos años, la ventana desde donde podía ver salir el sol cada mañana. Todo se quedaba aquí, pero yo me iba. Tomé un papel y un bolígrafo del cajón y comencé a escribir. No una carta de despedida dramática, no una explicación larga, solo unas líneas simples. Ivana, me voy unos días para pensar. No me busques. Volveré cuando esté lista para hablar. Mamá. Dejé la nota sobre mi almohada y cerré la puerta de la habitación. Caminé por la casa lentamente, como despidiéndome de cada rincón. La sala donde habíamos visto películas cuando Ivana era pequeña. El comedor donde habíamos celebrado sus cumpleaños. La cocina donde le había enseñado a cocinar los fines de semana, cuando ella todavía me escuchaba, cuando todavía me respetaba. Todo eso se había perdido, pero no de la noche a la mañana.
Había sido un proceso lento, gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron las pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. «Mamá, ¿no crees que deberías actualizar tu ropa?». Después vinieron las sugerencias sobre mi vida social. «No entiendo para qué sigues viendo a Eliana. Ustedes ya no tienen nada en común». Luego comenzaron las opiniones sobre mis gastos. «¿En serio necesitas comprar esa marca de café? Es muy cara para lo que es». Y yo, queriendo mantener la paz, queriendo ser la madre comprensiva y moderna, había cedido en cada pequeña cosa. Había cambiado mi café, había dejado de ver a Eliana tan seguido, había empezado a dudar de mis propias decisiones, había entregado mi poder poco a poco, sin darme cuenta de que cada concesión era un paso hacia el abismo en el que ahora me encontraba. Pero esta mañana, con mi bolsa en la mano y mis documentos seguros, sentí algo que no había sentido en meses: control. Por primera vez en mucho tiempo yo estaba tomando una decisión. Yo estaba eligiendo qué hacer con mi vida, con mi día, con mi futuro. Cerré la puerta de mi casa sin mirar atrás y caminé hacia la esquina para tomar un taxi. El sol de la mañana me calentaba la cara y por un momento, solo por un momento, me sentí libre. El taxista era un hombre mayor, probablemente de mi edad, que me miró por el espejo retrovisor con curiosidad cuando le di la dirección de Eliana. «¿Se va de viaje, señora?». «Sí», respondí. «Me voy de viaje». Y no era mentira. Era el viaje más importante de mi vida. El viaje de regreso a mí misma. La casa de Eliana olía a canela y café recién hecho cuando llegué. Me recibió en la puerta con un abrazo que duró más tiempo del que habíamos compartido en años. Y cuando me soltó, vi lágrimas en sus ojos que coincidían con las mías. «Adelina, mi amor, bienvenida a tu nueva casa», me dijo mientras tomaba mi bolsa y me guiaba hacia adentro. Su casa era pequeña pero ordenada, llena de plantas y fotografías de sus nietos, con esa sensación de hogar que la mía había perdido hacía meses. Me senté en su sofá y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, como si pudiera respirar profundamente sin tener que calcular cada movimiento, cada palabra, cada expresión de mi cara. «Cuéntame todo desde el principio», me dijo Eliana, mientras servía el almuerzo. «Quiero entender cómo llegamos a esto». Y le conté cómo Leonel había aparecido en nuestras vidas como el novio perfecto para Ivana. Educado, atento, siempre dispuesto a ayudar con las compras o a acompañarme al doctor cuando ella no podía. Le conté cómo poco a poco había comenzado a opinar sobre todo. Sobre mi forma de manejar el dinero, sobre mi rutina, sobre mis hábitos, siempre con esa sonrisa condescendiente que yo confundía con cariño. Al principio pensé que era maravilloso que Ivana hubiera encontrado a alguien tan involucrado en la familia. Le dije mientras picoteaba la comida que había perdido todo sabor. Roberto había muerto hacía tanto tiempo y yo había criado sola a Ivana. Ver que alguien se preocupaba por nosotras me parecía una bendición. ¿Cuándo comenzaste a notar que algo no estaba bien? Cuando empezó a sugerir que yo era demasiado mayor para manejar mis propias finanzas. Decía que se había fijado en que a veces compraba cosas repetidas, que me confundía con los números, que sería mejor si él y Ivana se encargaran de todo para que yo no tuviera que preocuparme. Eliana movió la cabeza, reconociendo el patrón. Como enfermeras, habíamos visto este tipo de manipulación en muchas familias. Los hijos adultos que gradualmente toman control de la vida de sus padres mayores, no siempre con malas intenciones, pero a menudo con resultados devastadores. ¿Y qué hiciste? Nada. Pensé que tal vez tenían razón. Pensé que tal vez sí me estaba poniendo olvidadiza, que tal vez era normal que alguien más joven se hiciera cargo. Ivana me convenció de que era por mi propio bien. La verdad era más complicada que eso.
La verdad era que después de tantos años de soledad, después de criar a Ivana sin ayuda, después de trabajar turnos dobles para pagar sus estudios, sus caprichos, sus necesidades, parte de mí había querido creer que finalmente tenía una familia completa otra vez. Había querido creer que Lionel realmente se preocupaba por mí, que Ivana había madurado y ahora quería cuidar de su madre como yo había cuidado de ella. Así que les di acceso a mi cuenta corriente. Continué. Solo para los gastos de la casa, me dijeron, para que fuera más fácil hacer las compras, pagar los servicios, ese tipo de cosas. ¿Y después? Después cada mes había menos dinero. Cuando preguntaba, me mostraban recibos de gastos que parecían razonables. Supermercado, farmacia, servicios. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Mi pensión debería ser suficiente para vivir cómodamente, incluso con ellos en la casa. Eliana me sirvió más café y se sentó frente a mí. ¿Nunca revisaste los estados de cuenta? Intenté, pero Lionel había cambiado la dirección de correspondencia del banco para que todo llegara a su email. Decía que era más moderno, más seguro. Cuando pedía ver los estados de cuenta, siempre había alguna excusa. El internet estaba lento, había problema con la página del banco, me los mostraría más tarde. Era humillante admitir lo ingenua que había sido. Una mujer de 65 años, que había trabajado durante décadas, que había manejado sola las finanzas de su casa durante años, dejándose manipular como una niña pequeña. Ayer me pidieron mi tarjeta de crédito. Continué. Dijeron que era para una emergencia, que me la devolverían en unos días. Cuando me negué, Ivana se puso furiosa. Me gritó que yo era egoísta, que no contribuía lo suficiente a la casa, que ellos se sacrificaban por mantenerme. Mantenerla en su propia casa. En mi propia casa, repetí, sintiendo la amargura de esas palabras. Eliana se quedó callada por un momento, procesando todo lo que le había contado. Finalmente habló, con esa voz firme que recordaba de nuestros días en el hospital, cuando tenía que dar malas noticias a las familias. Adelina, esto no va a mejorar solo. Ellos han tomado control de tu vida financiera, de tu casa, de tu rutina diaria. Te han aislado de tus amigos, te han hecho dudar de tu propia capacidad de tomar decisiones. Esto no es cuidado, es abuso. Abuso. La palabra sonaba demasiado fuerte, demasiado dramática para lo que había vivido, pero mientras la repetía en mi mente, comencé a reconocer la verdad que llevaba meses negando. ¿Qué puedo hacer? Es mi hija, es tu hija, pero eso no le da derecho a tratarte así. Y ese novio suyo es un parásito que encontró en ti una víctima fácil. Victim, otra palabra que me dolía escuchar pero que no podía negar. Tengo una idea, dijo Eliana levantándose y caminando hacia su escritorio. Tengo el número de un abogado que ayudó a mi hermana cuando tuvo problemas similares con su hijo. Se especializa en este tipo de casos. No quiero meter a Ivana en problemas legales. Adelina, ella ya te metió a ti en problemas. La pregunta es si vas a quedarte ahí o vas a hacer algo para protegerte. Tomé el papel con el número del abogado y lo miré fijamente. Mateo Fuentes, decía, especialista en derecho de familia y protección de adultos mayores. Solo habla con él, insistió Eliana. No tienes que hacer nada que no quieras, pero al menos entérate de cuáles son tus opciones. Esa tarde, mientras Eliana preparaba la cena, marqué el número. Una secretaria amable me dio cita para el lunes por la mañana. Cuando colgué, sentí una mezcla de miedo y esperanza que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, estaba tomando medidas para protegerme. Ya no era solo una víctima esperando a ver qué me harían después. Era una mujer con un plan. El lunes por la mañana desperté en la cama de huéspedes de Eliana, sintiendo algo extraño.
Había dormido 8 horas seguidas por primera vez en meses. No me había despertado el sonido de la televisión a todo volumen, ni las discusiones nocturnas sobre dinero, ni la ansiedad constante de preguntarme qué nueva exigencia vendría al día siguiente. Eliana me acompañó a la oficina del abogado Mateo Fuentes. El edificio era moderno, con ventanales grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La recepcionista nos ofreció café mientras esperábamos, y cuando salió a recibirnos, me sorprendió encontrar a un hombre más joven de lo que había imaginado, tal vez de 42 años, con una sonrisa genuina y ojos que me miraron con respeto, no con la condescendencia a la que me había acostumbrado. «Señora Adelina, por favor, tome asiento». Eliana me contó por teléfono algunos detalles de su situación, pero me gustaría que usted me cuente todo desde su perspectiva. Su oficina estaba llena de diplomas y certificados, pero también tenía fotografías de lo que parecía ser su familia. No era el tipo de lugar frío e intimidante que había imaginado. Me senté en una silla cómoda frente a su escritorio y comencé a hablar. Le conté todo. Cómo había comenzado la relación con Leonel, las primeras sugerencias sobre mi incapacidad para manejar dinero, la transferencia gradual de control sobre mis finanzas, el aislamiento de mis amigos, las humillaciones diarias y finalmente el incidente del plato roto y las amenazas de echarme de mi propia casa. Mateo tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades de dinero, detalles de los acuerdos que había hecho con Ivana y Leonel. No me interrumpía, no me juzgaba, simplemente escuchaba con la atención profesional de alguien que había visto casos similares antes. ¿Tiene usted acceso a sus estados de cuenta bancarios?, me preguntó cuando terminé de hablar. No. Leonel cambió todo para que llegara a su correo electrónico. Dice que es más moderno y seguro. ¿Firmó usted algún documento dándole poder sobre sus finanzas? No. Al menos no que yo recuerde. Solo les di acceso a mi cuenta corriente para los gastos de la casa. ¿Tiene copia de ese documento? No. Lo hicimos en el banco, pero ellos se quedaron con todos los papeles. Mateo siguió escribiendo. ¿Su hija o su novio tienen acceso a su tarjeta de débito? Sí. Se la di para las compras del supermercado, pero ahora la usan para todo. ¿Y la clave? Sentí vergüenza al responder. Se la dije. Dijeron que sería más fácil si no tenían que pedírmela cada vez. Está bien, señora Adelina. Esto es más común de lo que usted piensa. Lo que han hecho con usted tiene nombre. Se llama abuso financiero de adultos mayores. Y es un delito. Delito. La palabra resonó en mi cabeza. Había pensado que era solo un conflicto familiar, una hija ingrata, un novio aprovechado. No había considerado que lo que estaban haciendo fuera realmente ilegal. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, vamos a ir al banco a solicitar todos sus estados de cuenta de los últimos 6 meses. Necesito ver exactamente cuánto dinero ha salido de sus cuentas y en qué se ha gastado. Segundo, vamos a cambiar todas sus claves y a revocar cualquier acceso que ellos tengan a sus cuentas. ¿Puedo hacer eso? No van a ponerse furiosos. Señora Adelina, ese es su dinero. Usted tiene todo el derecho de controlar sus propias finanzas. De hecho, tiene la obligación de protegerse. Me explicó el proceso paso a paso. Iríamos al banco esa misma tarde para revisar mis cuentas y cambiar todos los accesos. Después, analizaríamos la situación financiera para ver cuánto dinero había sido mal utilizado. Si encontrábamos evidencia de fraude o robo, podríamos considerar acciones legales. ¿Y mi casa?, pregunté. Su casa está a su nombre, ¿correcto? Sí. La pagué completamente hace 10 años. Entonces ellos no tienen derecho legal a echarla. De hecho, si alguien debería irse, son ellos. Su hija es adulta
No tiene derecho a vivir en su casa si usted no quiere. Era una idea revolucionaria. Durante meses había asumido que Ivana tenía derecho a estar ahí, que yo era la que estaba de más. Pero Mateo tenía razón. Era mi casa, comprada con mi trabajo, pagada con mis ahorros. «Hay algo más que debo preguntarle», continuó Mateo. «¿Ha considerado modificar su testamento?» ¿Mi testamento? Si algo le pasara ahora, todo lo que usted posee iría directamente a su hija. Considerando la forma en que la ha tratado, tal vez quiera pensar en otras opciones. No había pensado en eso. Mi testamento, hecho años atrás, dejaba todo a Ivana porque era lo natural, lo que se esperaba de una madre. Pero la Ivana para quien había hecho ese testamento ya no existía. La mujer que me había gritado, que había roto mi plato, que me había llamado vieja inútil. Esa no era la hija que había criado con tanto amor. ¿Qué otras opciones tengo? Puede dejar su herencia a organizaciones benéficas. Puede crear un fideicomiso con condiciones específicas. Puede incluir a otras personas importantes en su vida. O puede simplemente modificar las condiciones para protegerse mientras esté viva. Salimos de la oficina con un plan claro. Esa tarde iríamos al banco. Al día siguiente, Mateo revisaría toda la documentación que encontráramos. Y para el final de la semana tendríamos una estrategia completa para recuperar el control de mi vida. Mientras caminábamos hacia el banco, Eliana me tomó del brazo. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admití. «Pero también aliviada. Por primera vez en meses siento que alguien me está escuchando, que alguien cree que lo que me está pasando está mal. En el banco, la realidad fue peor de lo que había imaginado. En 6 meses, habían gastado casi todo el dinero de mi cuenta de ahorros. Las compras incluían ropa cara, restaurantes, bares, incluso un viaje a la playa que yo no había autorizado. Mi cuenta corriente estaba prácticamente vacía. «Esto es robo», me dijo Mateo mientras revisaba los estados de cuenta. Han usado su dinero para financiar su estilo de vida sin su consentimiento. Esa noche, en casa de Eliana, me quedé despierta mirando los papeles que habíamos obtenido en el banco. Cada línea representaba una traición. Cada gasto no autorizado era una puñalada a la confianza que había depositado en mi propia hija. Pero por primera vez en meses no me sentía indefensa. Tenía un plan, tenía un abogado, tenía una amiga que me apoyaba. Y más importante que todo eso, tenía la determinación de no permitir que me siguieran robando mi dignidad. Mañana comenzaría a recuperar mi vida. Era jueves por la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar. Habían pasado 4 días desde que me había ido de mi casa, y aparentemente Ivana acababa de darse cuenta de que algo había cambiado. La primera llamada llegó a las 8 de la mañana, cuando estaba desayunando tranquilamente con Eliana. «¿Dónde estás?» La voz de Ivana sonaba diferente, menos segura, más nerviosa. «Llegamos anoche y no estabas. Encontré tu nota, pero eso fue hace días. ¿Dónde te has metido?» «Estoy bien», respondí con calma. «Estoy quedándome con una amiga mientras pienso las cosas». «¿Qué cosas? ¿De qué hablas?» «Mamá, esto es ridículo. Ya es suficiente de drama. Ven a casa ahora mismo». «Drama». Así llamaba a su agresión, a la humillación, al plato roto. «Drama». «No voy a volver todavía». «¿Cómo que no vas a volver? Estás loca. Es tu casa. Tienes responsabilidades aquí. No puedes simplemente desaparecer como una adolescente, rebelde. Responsabilidades, como pagar todo mientras ella y Leonel vivían como reyes, como limpiar sus desastres, cocinar su comida, mantener la casa funcionando mientras ellos dormían hasta tarde y salían a gastar mi dinero. Mis responsabilidades son conmigo misma ahora», le dije. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar a Leonel hablando de fondo,
pero no podía distinguir las palabras. «Mamá, no sé qué te han metido en la cabeza, pero esto se está saliendo de control. Necesitas venir a casa para que podamos hablar como adultos». «¿Podemos hablar cuando yo esté lista?» «No, no puedes hacer esto. Yo soy tu hija. Tengo derecho a saber dónde estás, a saber que estás bien». «Estoy perfectamente bien». Colgué el teléfono con manos temblorosas. Eliana, que había escuchado toda la conversación, me sirvió más café. «¿Cómo te sientes?» Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Adelina? Era la voz de Leonel, pero sonaba diferente, más forzadamente amable. «Soy Leonel. Estamos muy preocupados por usted. Ivana está llorando. No entiende por qué se fue así. Ivana llorando. La misma Ivana que me había gritado «vieja inútil» 4 días atrás. Estoy bien, Leonel. Solo necesito tiempo. Señora, entiendo que tal vez las cosas se pusieron un poco tensas el otro día, pero eso no es razón para irse de casa. Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando». Familia. Esa palabra había perdido todo significado para mí. «No tengo nada que hablar contigo, Leonel». «Señora Adelina, por favor, sea razonable. Ivana cometió un error, lo admite. Estaba estresada por los problemas económicos que tenemos. Usted sabe cómo es. A veces se exalta, pero no lo decía en serio. Problemas económicos. Claro que tenían. Problemas económicos si no trabajaban y se gastaban todo mi dinero. Adiós, Leonel. Espere. Al menos díganos dónde está. Solo queremos saber que está segura». Colgué otra vez. Pero las llamadas no pararon. Durante todo el día, mi teléfono sonó cada media hora. A veces era Ivana, a veces Leonel, a veces números desconocidos. Los mensajes de voz se acumulaban. Súplicas, promesas de cambio, acusaciones de que yo estaba siendo dramática, amenazas veladas sobre mi salud mental. «Mamá, esto ya es demasiado. La gente va a pensar que tienes demencia si sigues comportándote así. Señora Adelina, Ivana no ha comido en 2 días de la preocupación. ¿De verdad quiere hacerle esto a su propia hija? Mamá, si no vienes a casa, voy a tener que llamar a la policía para reportarte como persona desaparecida». Esa última amenaza me hizo reír. La policía. Como si fuera un crimen que una mujer adulta decidiera dónde quería vivir. Por la tarde, cuando estaba en la oficina de Mateo revisando los documentos legales que había preparado, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez decidí contestar en altavoz para que Mateo pudiera escuchar. «¿Mamá? Por favor, ya basta de este juego. Ven a casa ahora mismo». «No es un juego, Ivana. ¿Dónde estás? ¿Quién está contigo? ¿Alguien te está llenando la cabeza? ¿De ideas raras?» Mateo me hizo una seña para que siguiera hablando. «Estoy tomando decisiones sobre mi propia vida. Tú no puedes tomar decisiones. Por eso estamos Leonel y yo aquí, para ayudarte. Tú ya no tienes la capacidad mental para manejar cosas importantes». Bingo. Ahí estaba la verdad que habían estado ocultando detrás de todas sus excusas. En su mente, yo ya no era una persona capaz. Era una vieja tonta que necesitaba que ellos pensaran por mí. «Mi capacidad mental está perfectamente bien, Ivana». «No, no está. Mira lo que estás haciendo. Una persona normal no abandona su casa y a su familia por una pelea. ¡Tonta! Una pelea tonta», repetí. «¿Así es como llamas a romper mi plato y gritarme que soy una vieja inútil?» Estaba molesta. Tú me estabas provocando. Sabías que necesitábamos ese dinero y te pusiste difícil solo para molestarnos. Mateo había dejado de escribir y me miraba con una expresión que claramente decía:
¿Escuchó eso? El dinero que necesitaban era mi dinero. Ivana, es dinero de la familia. Tú no puedes ser tan egoísta. Nosotros vivimos ahí también. Tenemos gastos también. Gastos que yo pago. Porque eres la mamá. Esa es tu responsabilidad. Los padres mantienen a los hijos, no al revés. Ahí estaba. La mentalidad que había estado detrás de todo. En la mente de Ivana, yo era una máquina de producir dinero que existía para mantener su estilo de vida. No era una persona con derechos, con necesidades, con dignidad. Era una fuente de recursos que se estaba atreviendo a cerrarse. Adiós, Ivana. No me cuelgues. Si no vienes a casa esta noche, vamos a ir a buscarte. Sabemos que no puedes haber ido muy lejos. Te sugiero que no hagas eso. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía a tu propia hija? Sí, es necesario. Esta vez el silencio fue muy largo. Finalmente la voz de Leonel llegó desde el fondo. Dile que si no vuelve, tendremos que tomar medidas drásticas para proteger la casa. ¿Escuchaste eso, mamá? Leonel dice que tendremos que proteger la casa. No podemos dejar que se deteriore mientras tú andas por ahí haciendo caprichos. Proteger mi casa. De mí. La mujer que la había pagado, que la había mantenido, que la había convertido en un hogar. La casa es mía, Ivana, y ustedes no tienen derecho a estar ahí si yo no quiero. ¡Claro que tenemos derecho! Yo soy tu hija. Esa casa va a ser mía cuando tú te mueras, así que ya es prácticamente mía. Mateo levantó las cejas. Incluso él, que había visto muchos casos de abuso financiero, parecía sorprendido por la crudeza de esa declaración. Tal vez quieras reconsiderar esa suposición. Le dije con una calma que no sabía que tenía. ¿Qué quieres decir? Que las cosas pueden cambiar, Ivana. Las cosas pueden cambiar mucho. Colgué el teléfono y miré a Mateo. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, me dijo. ¿Está lista para el siguiente paso? Estoy lista. El viernes por la mañana Mateo y yo nos dirigimos al banco con todos los documentos necesarios. Había dormido mal, pero no por miedo o ansiedad como en las semanas anteriores. Esta vez era la emoción de alguien que está a punto de recuperar su vida. Llevaba conmigo las escrituras de mi casa, mi identificación, los estados de cuenta que habíamos revisado y una determinación que no había sentido en años. «Buenos días, señora Solís». Me saludó la gerente del banco, una mujer joven llamada Patricia que me conocía desde hacía años. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas, le dije tomando asiento frente a su escritorio. Quiero revocar todos los accesos que he dado a terceras personas, cambiar todas mis claves y crear nuevas cuentas que solo yo pueda manejar. Patricia miró los documentos que Mateo había puesto sobre su escritorio. Por supuesto. ¿Hay algún problema con las personas que actualmente tienen acceso? Sí. Han estado usando mi dinero sin mi autorización para gastos personales. Quiero recuperar el control total de mis finanzas. Lo que siguió fue un proceso meticuloso pero liberador. Patricia revisó todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 6 meses, confirmando lo que ya sabíamos. Ivana y Leonel habían gastado casi todos mis ahorros. Habían usado mi tarjeta de débito para compras que no tenían nada que ver con los gastos de la casa. Ropa de marca, restaurantes caros, bares, incluso un fin de semana en un hotel de lujo. Esto definitivamente constituye uso no autorizado, confirmó Patricia. ¿Quiere presentar una denuncia? Miré a Mateo, quien asintió. Sí, quiero presentar una denuncia formal. Mientras Patricia preparaba los documentos, recibí una llamada de Ivana. Esta vez, decidí contestar delante de todos. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» Fuimos al banco esta mañana
y nos dijeron que habías bloqueado las cuentas. ¿Qué está pasando? Estoy recuperando el control de mi dinero. No puedes hacer eso. Nosotros dependemos de esas cuentas para los gastos de la casa. Los gastos de la casa no incluyen ropa de diseñador y fines de semana en Maitsemadietios. Oreles. Se hizo un silencio. Podía escuchar a Leonel hablando urgentemente de fondo. No sé de qué hablas. Todo lo que hemos gastado ha sido para la familia, para mantener la casa funcionando. Tengo todos los estados de cuenta aquí, Ivana. Sé exactamente en qué se ha gastado mi dinero. Ese dinero es para la familia. Tú no puedes guardarlo solo para ti. Es mi dinero, Ivana. Lo gané trabajando 40 años. Y nosotros somos tu familia. Se supone que compartas con tu familia. Una familia que me respeta, que me ama, que me trata con dignidad. No una familia que me grita, que rompe mis platos y que me llama vieja inútil. Leonel tomó el teléfono. Su voz ya no tenía esa falsa amabilidad de los días anteriores. Señora Adelina, está cometiendo un error muy grave. Nosotros hemos cuidado de usted. Hemos mantenido su casa. Hemos estado ahí cuando nos necesitaba. No puede simplemente cortarnos así. Pueden conseguir trabajos como cualquier adulto normal. ¿Trabajos? ¿Usted cree que es tan fácil? ¿Sabe lo difícil que está la situación económica? Nosotros hemos sacrificado nuestra independencia para cuidar de usted. Nadie les pidió que hicieran eso. Su propia hija se lo pidió. Ivana estaba preocupada por dejarla sola. Por eso decidimos mudarnos con usted. Y ahora nos está castigando por haber sido buenos con usted. Buenos conmigo. Robar mi dinero, controlar mi vida, aislarme de mis amigos, humillarme en mi propia casa. Eso era ser buenos conmigo. Si realmente fueran buenos conmigo, no habríamos llegado a este punto. Señora Adelina, le voy a decir algo que tal vez no quiere escuchar. Usted está actuando como una vieja egoísta y malagradecida. Ivana ha dado los mejores años de su vida cuidándola, y usted la está traicionando por consejos de gente que no conoce. Vieja egoísta y malagradecida. Ahí estaba el verdadero Leonel, el que había estado oculto detrás de la máscara de yerno perfecto. Adiós, Leonel. No cuelgue. Todavía no hemos terminado de hablar. Si no regresa a casa este fin de semana, vamos a tener que tomar acciones legales. Ivana es su única heredera. Tiene derecho a proteger su patrimonio si usted no está en condiciones de hacerlo. Buena suerte con eso, le dije, y colgué. Patricia había estado escuchando toda la conversación con una expresión de indignación creciente. Señora Solís, definitivamente hizo lo correcto. He visto muchos casos como este, y siempre empeoran si no se toman medidas. Salimos del banco con mis nuevas tarjetas, mis nuevas claves y una cuenta de ahorros completamente nueva que solo yo podía manejar. También habíamos transferido el poco dinero que quedaba en mis cuentas anteriores a esta nueva cuenta, efectivamente cortando todo acceso que Ivana y Leonel pudieran tener a mis finanzas. ¿Cómo se siente?, me preguntó Mateo mientras caminábamos hacia su auto. Como si hubiera despertado de un coma muy largo. Le respondí. Por primera vez en meses, siento que mi dinero es realmente mío. Esa tarde, mientras estaba en casa, de Eliana preparando té, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no va a quedar así. Tienes hasta el domingo para volver a casa y arreglar esto. Si no lo haces, vas a lamentar haberte metido con nosotros. Le mostré el mensaje a Eliana, quien inmediatamente llamó a Mateo. «Esto es acoso», me dijo Mateo por teléfono. «Guarde ese mensaje. Si siguen amenazándola, podemos agregar eso a la denuncia». Esa noche, por primera vez en meses, me acosté sintiéndome completamente segura. Tenía control de mi dinero.
Tenía un abogado que me protegía. Tenía una amiga que me apoyaba incondicionalmente. Y más importante que todo eso, tenía mi dignidad de vuelta. Mañana sería sábado, y Mateo me había prometido que para el lunes tendríamos todo listo para el siguiente paso. Recuperar mi casa. Ivana y Leonel no sabían lo que se les venía. Encima, pero yo sí, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por el futuro. El lunes por la mañana llegó con una llamada de Mateo a las 8 en punto. «Todo está listo, señora Adelina. Está preparada para ir a su casa. Mi casa». Después de una semana fuera, esas palabras sonaban extrañas pero también esperanzadoras. Me había levantado temprano. Me había vestido con mi mejor blusa azul, la que Ivana siempre criticaba, y me había peinado con especial cuidado. Hoy no iba como una víctima suplicante. Iba como la dueña de esa casa, con documentos legales y un abogado a mi lado. Eliana insistió en acompañarnos. «No me voy a perder esto», me dijo mientras subíamos al auto de Mateo. He esperado años a que alguien le pusiera límites a esa niña. Cuando llegamos a mi calle, mi corazón comenzó a latir más fuerte. Era mi barrio, mis vecinos, mi vida de siempre. Pero todo se veía diferente ahora, como si lo estuviera viendo por primera vez después de mucho tiempo. El jardín que había descuidado, las cortinas que siempre mantenía cerradas para evitar las quejas de Leonel sobre la luz, la puerta principal que había dejado de sentir como mía. Mateo se estacionó frente a la casa y revisó los documentos una vez más. «Recuerde, usted es la propietaria legal de esta propiedad. Ellos no tienen derecho a estar aquí si usted no los quiere. Si se ponen agresivos, inmediatamente llamamos a la policía». Respiré profundo y caminé hacia mi propia puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió bruscamente. Ivana apareció en el umbral, pero se veía completamente diferente. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión que nunca había visto antes. Miedo. Real. Mamá. Su voz sonaba quebrada, vulnerable. «Gracias a Dios que viniste. Hemos estado tan preocupados». Pero cuando vio a Mateo y a Eliana detrás de mí, su expresión cambió completamente. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?» «Soy Mateo Fuentes, abogado de la señora Adelina», se presentó Mateo con voz firme y profesional. «Venimos a discutir la situación de esta propiedad». Leonel apareció detrás de Ivana. Inmediatamente pude ver la tensión en su rostro. Ya no era el hombre seguro y controlador de antes. Se veía nervioso, calculando, como un animal que sabe que está acorralado. «Señora Adelina, qué bueno que volvió», dijo con esa sonrisa falsa que ahora podía reconocer perfectamente. «Podemos resolver esto en familia. No necesitamos gente externa». «Pueden pasar», dije, entrando a mi propia casa por primera vez en una semana. El olor era diferente. Olía a comida rápida, a cerveza, a descuido. La mesa del comedor estaba llena de envases de delivery, botellas vacías, ropa sucia. Mi casa, que siempre había mantenido impecable, se veía como si hubiera estado abandonada por meses. «¿Qué pasó aquí?», pregunté mirando el desastre. «Hemos estado muy preocupados para limpiar», respondió Ivana rápidamente. «No teníamos cabeza para nada mientras no sabíamos dónde estabas. Muy preocupados, pero no tanto como para dejar de pedir comida cara con mi dinero». Mateo abrió su portafolio y puso varios documentos sobre la mesa, apartando los envases sucios. «Señora Ivana, señor Leonel, tengo que informarles que la señora Adelina ha revocado todos los accesos que ustedes tenían a sus cuentas bancarias. También ha presentado una denuncia formal por uso no autorizado de sus fondos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonel se puso pálido, e Ivana me miró como si no me reconociera. «¿Una denuncia?
susurró Ivana. ¿Contra tu propia hija? Contra quien sea que haya robado mi dinero, respondí con una calma que me sorprendió. No robamos nada, gritó Leonel, perdiendo completamente la compostura. Todo lo que gastamos fue para esta casa, para esta familia. Mateo sacó una carpeta gruesa. Tengo aquí 6 meses de estados de cuenta que dicen lo contrario. Restaurantes, bares, ropa, hoteles, gastos que suman más de 200.000 pesos de los ahorros de la señora Adelina. Esos gastos eran necesarios, insistió Leonel, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. ¿Necesarios para qué?, preguntó Eliana, hablando por primera vez. ¿Para mantener el estilo de vida de 2 adultos que no trabajan? Ivana se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. ¿Por qué me estás castigando así? No te estoy castigando, Ivana. Me estoy protegiendo. ¿Protegiéndote de qué? De tu propia familia. De las personas que me gritaron, que rompieron mis platos, que me llamaron vieja inútil, que me echaron de mi propia casa. Eso fue un momento de enojo. La gente dice cosas cuando está molesta. No puedes destruir nuestra relación por eso. Nuestra relación se destruyó hace meses, cuando decidieron que yo era solo una fuente de dinero. Leonel se acercó, y por un momento vi un destello de la agresividad que había estado escondiendo. Señora Adelina, usted está cometiendo un error que va a lamentar. Nosotros somos lo único que tiene. Sin nosotros, usted va a estar completamente sola. Prefiero estar sola que mal acompañada. ¿En serio? Leonel sonrió con crueldad. ¿Y cuándo se enferme? ¿Cuándo necesite ayuda? ¿Quién va a estar ahí para usted? ¿Sus nuevos amigos abogados? Mateo se puso de pie. Señor, le sugiero que baje el tono. La señora Adelina tiene todo el derecho de decidir cómo quiere vivir su vida. Usted no sabe nada. Leonel se volvió hacia Mateo con furia. Usted no conoce a esta familia. Ivana ha sacrificado años de su vida cuidando a su madre. ¿Cuidándome? La risa que salió de mi garganta sonó amarga incluso para mí. Llamas cuidado a robar mi dinero, controlar mi vida y convertir mi casa en su club privado. Todo lo que hicimos fue por tu bien, gritó Ivana. Tú ya no puedes manejar estas cosas sola. Necesitas ayuda. Tienes razón, dije mirándola directamente a los ojos. Necesito ayuda, pero no de ustedes. Mateo abrió otro documento. Señora Ivana, señor Leonel, tengo aquí una orden de desalojo. Tienen 72 horas para abandonar esta propiedad. ¿Desalojo? Ivana se tambaleó como si la hubieran abofeteado. ¿Me estás echando de mi propia casa? ¡De mi casa!, la corregí. Esta nunca fue tu casa. Ha sido mi casa durante 30 años. Pero yo soy tu hija. Esta casa va a ser mía cuando tú mueras. Mateo sonrió de una manera que me gustó mucho. Sobre eso, señora Ivana, tengo otra noticia. La señora Adelina ha modificado su testamento. Esta propiedad será donada a una organización benéfica cuando ella fallezca. El mundo se detuvo. Ivana me miró con una expresión de horror absoluto, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. No puedes hacer eso, susurró. Ya lo hice. Esa es mi herencia. Soy tu única hija. Una hija que me trató como basura. Una hija que prefirió robarme a conseguir trabajo. Una hija que me echó de mi propia casa. Leonel explotó. Esto es culpa de estos malditos abogados. Te lavaron el cerebro. Antes de que llegaran tú eras una madre normal.
antes de que llegaras tú, le dije. Yo era una madre feliz. 3 días después, desde la ventana de mi cocina, vi el último auto alejarse por la calle. Ivana y Leonel habían pasado esos 72 horas alternando entre súplicas desesperadas y amenazas apenas veladas, pero finalmente se habían ido. La casa estaba en silencio por primera vez en meses. Un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidades. Eliana había insistido en quedarse conmigo esos primeros días para asegurarse de que todo estuviera tranquilo. La había visto limpiar con una energía que no tenía desde hacía años, como si cada superficie que pulía fuera un pedazo de mi vida que estaba recuperando. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras preparábamos café en mi cocina, usando las tazas buenas que había guardado durante meses, porque Leonel decía que eran demasiado delicadas para el uso diario. «Diferente», le respondí, probando mi café sin prisa, sin miedo a que alguien llegara gritando exigencias. «Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera respirar». El teléfono había sonado varias veces durante esos días. Números desconocidos que no contestaba, mensajes de voz que borraba sin escuchar. Mateo me había aconsejado documentar cualquier intento de contacto, pero también me había asegurado que legalmente estaba completamente protegida. «Los primeros meses van a ser los más difíciles», me había explicado. «Van a intentar hacerte sentir culpable, van a prometer cambios, van a usar todos los trucos emocionales que conocen, pero tienes que recordar por qué tomaste esta decisión». No necesitaba recordarlo. Cada mañana que despertaba en mi propia cama, en mi propia casa, sin el sonido de discusiones sobre dinero, me recordaba perfectamente por qué había hecho lo correcto. Una semana después de que se fueran, estaba regando las rosas de Roberto cuando llegó un auto que no reconocía. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez Ivana había regresado. Pero cuando la puerta se abrió, salió una mujer joven con una carpeta en las manos. «¿Señora Adelina Solís?», me preguntó con una sonrisa profesional. «Sí, soy Carmen Valdez, de la Fundación Esperanza para Adultos Mayores. El señor Fuentes nos contactó sobre su donación testamentaria. La Fundación Esperanza era la organización benéfica que había elegido después de investigar durante horas con Mateo. Se dedicaban a proteger adultos mayores de abuso financiero y emocional. Exactamente lo que yo había vivido. Queríamos conocerla personalmente», continuó Carmen, «y agradecerle por su generosidad. Su futura donación va a ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares a la suya». Le ofrecí café y nos sentamos en mi sala, que por primera vez en meses se sentía realmente mía. Carmen me contó sobre los casos que manejaban, sobre las mujeres de mi edad que llegaban a ellos desesperadas, sin saber cómo protegerse de hijos, nietos o parejas que las explotaban. «Su historia va a ser muy importante», me dijo. «No muchas personas tienen el valor de hacer lo que usted hizo. La mayoría se queda atrapada por la culpa, por el miedo a estar sola, por la creencia de que la familia siempre tiene la razón. Yo también estuve atrapada mucho tiempo. Admití. Si no hubiera sido por mi amiga Eliana y por el señor Fuentes, probablemente seguiría ahí. Pero no se quedó. Y ahora su historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propio valor». Esa tarde, después de que Carmen se fuera, me quedé sentada en mi jardín viendo el atardecer. Las rosas estaban empezando a florecer otra vez después de semanas de cuidado constante. Todo el patio se veía más verde, más vivo, como si la casa misma estuviera despertando de un letargo muy largo. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero esta vez decidí contestar. «¿Mamá?». La voz de Ivana sonaba pequeña, quebrada. «¿Qué quieres, Ivana?».
Solo quería saber cómo estás. Estoy muy bien. Mamá, sé que las cosas se salieron de control. Sé que Leonel y yo cometimos errores, pero ¿no podemos arreglar esto? ¿No podemos volver a empezar? Hubo un tiempo en que esas palabras habrían sido suficientes para quebrarme, para hacerme olvidar todo el daño y abrirle la puerta otra vez. Pero ya no era esa mujer. Ivana, si realmente quieres arreglar las cosas, consigue trabajo. Aprende a vivir de tu propio esfuerzo. Desarrolla una vida que no dependa de robarle a tu madre. No te robamos. Me robaron mi dinero, mi dignidad, mi paz. Me robaron años de mi vida que nunca voy a recuperar. Se hizo un silencio largo. ¿Y si hago eso? ¿Y si consigo trabajo y cambio? ¿Podrías perdonarme? El perdón no se trata de volver atrás, Ivana. Se trata de seguir adelante. Yo ya seguí adelante. ¿Eso significa que nunca voy a poder verte otra vez? Significa que la relación que teníamos antes murió. Si algún día quieres construir una nueva, una basada en respeto mutuo, podemos hablar. Pero no va a ser volviendo a como estaban las cosas. Después de colgar me quedé un rato más en el jardín. La verdad era que tal vez algún día Ivana cambiara realmente. Tal vez algún día pudiéramos tener algún tipo de relación. Pero ya no era mi responsabilidad salvarla, cambiarla o esperarla. Mi responsabilidad era conmigo misma, esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, usando los platos buenos, tomando mi tiempo, cocinando lo que realmente quería comer. Me di cuenta de algo extraordinario. Era feliz. No perfectamente feliz. No sin cicatrices, pero genuinamente feliz. Había recuperado mi casa, mi dinero, mi dignidad. Había encontrado mi voz otra vez. Y por primera vez en décadas, mi futuro me pertenecía completamente. Cuando me fui a dormir esa noche, en mi cama, en mi cuarto, en mi casa silenciosa y pacífica, susurré las palabras que habían estado creciendo en mi corazón durante días. Por primera vez en décadas, soy libre, y era verdad. Finalmente, después de tantos años de vivir para otros, de sacrificarme por otros, de permitir que otros decidieran por mí, era libre de ser simplemente Adelina. Ya no era la madre explotada, la víctima silenciosa, la mujer que se había perdido en los roles que otros le habían asignado. Era libre, punto y fin.